Bueno, muy buenos días. Le damos una cordial bienvenida a este espacio donde vamos a compartir el informe preparado por Mapfre Economics y publicado por Fundación Mapfre, donde se analiza el comportamiento de la industria aseguradora en América Latina en el 2022 y su evolución a lo largo de la última década. Comenzaremos con una breve descripción de la situación económica de la región para profundizar después en el comportamiento del sector asegurador, examinando su estructura, concentración y el desempeño de sus principales líneas de negocio. Decirles que en cualquier momento aparecerá en la parte baja de la pantalla un botón para que puedan hacer sus preguntas durante todo el tiempo de la presentación. Para presentar este informe nos acompañarán los siguientes panelistas. Manuel Aguilera Verduzco, director general de Mapfre Economics, fungió como presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, del Grupo de Coordinación para la Supervisión Financiera, de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina. Se desempeñó como vocal propietario de las juntas de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Fue miembro del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero y del Consejo Nacional de Inclusión Financiera. También nos acompaña Ricardo González García, economista y director de análisis, estudios sectoriales y regulación de Mapfre Economics, el servicio de estudios de Mapfre. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado en España desde el año 2001 y actualmente en excedencia. En los años previos a su incorporación a Mapfre, trabajó en la Comisión Europea en Bruselas como experto en la Dirección General de Instituciones Financieras dentro del equipo de Solvencia II. Muy buenos días y Manuel, te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, Gerardo. Un saludo a todos los que nos acompañan. Buenos días a quienes lo hacen desde América Latina. Buenas tardes a quienes lo hacen desde Europa. Como ha señalado ya Gerardo, el propósito de este webinar es presentarles el informe que ha preparado Mapfre Economics, el servicio de estudios del grupo Mapfre, respecto del comportamiento de América Latina. Una de las características que tiene este informe es que busca presentar desde una perspectiva, digamos, tanto coyuntural como estructural, el desempeño del sector asegurador en América Latina, con el propósito, pues, de proveer información, análisis a los diferentes participantes del mercado asegurador respecto del desempeño de la actividad de seguros, tanto en la región en su conjunto, como específicamente en cada uno de los 19 mercados que la integran. Este es un documento, insisto, muy amplio que busca proveer este conjunto de elementos de información y de análisis, pues, fundamentalmente para, a partir de contar con mayor información y explicaciones respecto al desempeño de la actividad aseguradora, pues, y contribuir al desarrollo de esta actividad en la región latinoamericana. Este es un informe que venimos haciendo desde el año 2015. Previamente lo hacía directamente Fundación Mapfre. A partir de 2015 lo hace Mapfre Economics y buscamos año con año, pues, no solamente mantener el nivel del análisis, sino incorporar cuestiones nuevas que puedan coadyuvar a una mejor comprensión de lo que ocurre en el sector asegurador de América Latina. Como les decía, el documento es un documento muy amplio, que contiene información con bastante detalle, tanto de la región como de cada uno de los mercados que la integran. Y lo que haremos en esta presentación esta mañana es compartir con ustedes los elementos que nos parecen más importantes, tratando de concentrarnos en el funcionamiento o en el comportamiento del sector asegurador latinoamericano en su conjunto. Para ello, mi compañero Ricardo González, en la primera parte de la presentación, les hablará un poco sobre el contexto económico y demográfico de América Latina en este 2022, porque es el marco en el que se
digamos, se desarrolló el sector asegurador en ese año. Y después pasará, en la segunda parte de la presentación, a compartir con ustedes aspectos específicos del desempeño del mercado latinoamericano el año pasado. En la tercera parte regresaré yo con ustedes para hacer un análisis respecto de las principales tendencias estructurales del sector asegurador durante no solamente 2022, sino a lo largo de la pasada década. Entonces, si les parece a ustedes bien, le daría la palabra ahora a mi compañero Ricardo González para que él comience con la presentación. Adelante, Ricardo, por favor. Bueno, vamos a empezar analizando el contexto económico y demográfico en el cual se ha desenvuelto en el año 2022 el sector asegurador de la región de América Latina, para luego ya pasar a analizar todos los indicadores relacionados con el desempeño y con la rentabilidad del sector. En cuanto al contexto económico, como podemos analizar en una serie histórica, venimos de un contexto post-pandemia, ¿no? Vemos ahí en el gráfico la fuerte caída que tuvo el PIB económico a nivel mundial. Luego ya veremos la región de América Latina, pero bueno, a nivel mundial tuvo un retroceso muy fuerte el PIB, luego una fuerte recuperación en el año 2021 y actualmente nos encontramos en este entorno. Es un entorno de desaceleración tras el fuerte crecimiento que hubo en el año previo. Y en 2022 el crecimiento a nivel mundial quedó en torno al 3,4%, cuando en 2021 la economía mundial había crecido al 6,3% por ese proceso de reapertura económica. Y como todos muy bien sabemos, en 2022 también se caracterizó por el fuerte repunte de la inflación que tuvo como consecuencia de una oferta que no fue capaz de acompasar el fuerte aumento de la demanda como consecuencia del proceso de reapertura económica, y que se juntó con el repunte de los precios de la energía y de los alimentos a consecuencia de la guerra de Ucrania. Y en América Latina, pues hay que decir que también se sumó algunas catástrofes y eventos de la naturaleza derivados del fenómeno El Niño, que generó también inundaciones y también graves sequías que también presionaron al alza el precio de los alimentos. Con lo cual, el panorama en la región de América Latina económico pues dibuja un perfil parecido a la economía mundial, con una inflación un poquito con niveles incluso por encima de la media mundial. ¿Qué pasó en 2022 en la economía de América Latina y qué vemos que está pasando en este momento y pensamos que va a pasar en los próximos 2 años? En 2022, América Latina creció, la región en su conjunto, un 4%, cuando en 2021 había crecido a un 7%. Es decir, se desaceleró, pero fue un crecimiento bueno para lo que es el crecimiento normal de la región, y además fue un crecimiento por encima de lo esperado, por encima de lo previsto a principios de año. Fue sobre todo a consecuencia de la demanda interna, del empuje de la demanda interna, del consumo, pero también otros sectores como el turismo repuntó, y el sector servicios y también el mercado laboral se comportó mejor de lo previsto. Pero el repunte de la inflación fue muy fuerte. Hay que decir que en América Latina empezó un poquito antes este proceso, y sus principales bancos centrales, entendiendo que esto podía no ser un fenómeno temporal, como pensaron los bancos centrales los principales bancos centrales mundiales, entre ellos la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, sí que se anticiparon en las subidas de tipos de interés y empezaron ya en 2021. Y por dar una referencia, por ejemplo, Brasil empezó a subir tipos de interés en el mes de marzo de 2021, cuando la Reserva Federal empezó un año más tarde, en el mes de marzo de 2022. Y en Brasil llevaron los tipos desde un 2%, que lo tenían por entonces, a un 12,75% que lo tienen actualmente, después de haber ya aplicado 2 bajadas, una en agosto y otra en septiembre. Además, lo que hicieron fue llevar los tipos de interés al terreno positivo, es decir, actualmente los tipos de interés superan con creces a la última medición de la inflación, que en el mes de agosto está en el 4,6%, es decir, tienen una inflación
en términos interanuales en el mes de agosto del 4,6, con unos tipos de interés de política monetaria del 12,75, o sea, ampliamente positivos. Y en México, pues lo mismo, otro de los grandes bancos centrales de la región empezó un poquito más tarde, empezó en el mes de junio de 2021, lo que hemos dicho, la Reserva Federal en marzo de 2022 y el Banco Central Europeo en julio de 2022. Es decir, también se anticiparon y llevaron los tipos desde el 4% que los tenían por entonces hasta el 11,25% que lo tienen ahora, que los han mantenido en las últimas reuniones, con una tasa de inflación que actualmente, en la última medición de agosto, también se sitúa en el 4,6%. Es decir, intereses reales positivos. Todo esto lo explico porque ese es un entorno que es muy favorable para el desarrollo de los productos de vida vinculados al ahorro en la región y los de rentas vitalicias que estaban antes penalizados por la política monetaria acomodaticia que estaban desarrollando los bancos centrales en apoyo de la economía a consecuencia de la pandemia. Otra cuestión importante es que en 2022 los gobiernos tuvieron también que llevar a cabo una política, digamos, contractiva en el territorio fiscal. Todas las ayudas desplegadas durante la pandemia tensionaron mucho las cuentas públicas de los gobiernos en la región de América Latina, llevaron los déficits fiscales a niveles muy altos y los ratios de deuda PIB también. Entonces, también se han adelantado y han comenzado tienen más difícil, digamos, obtener la financiación que los países desarrollados y, por lo tanto, se han visto obligados a empezar ya un proceso de consolidación fiscal. Todos estos factores, tanto la contracción monetaria como la consolidación fiscal, lo que vienen es a, digamos, ralentizar la economía. Y aquí viene un poco la idea de cuál es el entorno que prevemos que va a haber en este año en el que se va a desarrollar el sector asegurador en 2023 y en 2024. El panorama económico, hay que decir que ciertamente es complejo, ¿no? Porque nos enfrentamos a una desaceleración económica por dos motivos: por la actual coyuntura, digamos que el endurecimiento de las condiciones financieras frena la economía y las políticas fiscales más bien contractivas pues también lo hacen, y esto se junta a que posiblemente en Estados Unidos pues va a haber una desaceleración, no se prevé que haya una recesión, pero bueno, podría ser, y China se ha desacelerado mucho y son los dos socios comerciales de la región. Esto se une, en segundo lugar, a los problemas estructurales de la región de América Latina, que están muy bien diagnosticados. Básicamente, eso es la inseguridad, las desigualdades y la baja productividad de sus economías, hace prever que el entorno económico al que se enfrenta el sector asegurador en 2023 y 2024 es de una desaceleración. El Fondo Monetario Internacional ha cuantificado para 2023 en el 1,9, venimos de un crecimiento del 4, ¿no? Y la CEPAL, por su parte, del 1,7%. Y en 2024, pues según el Fondo Monetario, se aceleraría un poquito la economía hasta el 2,2%, y sin embargo la CEPAL estima que se desacelerará un poquito más con un crecimiento del 1,5% a nivel regional. En cuanto al contexto demográfico, una vez superadas ya la pandemia, bueno, pues se puede, con las últimas estimaciones que ha hecho Naciones Unidas, teniendo en cuenta ya toda la mortalidad, el episodio de mortalidad a consecuencia de la pandemia, los patrones demográficos siguen la senda que venían siguiendo hasta ahora, ¿no? Así, la tasa de fertilidad de la región viene decreciendo de forma muy significativa. Actualmente ya está por debajo de la media mundial en la región de América Latina, y está por debajo del 2,1, que es, digamos, el indicador que hay que tener para que la población ni crezca ni decrezca, está ya por debajo. Por otro lado, en lo que se refiere a los porcentajes de muertes por grupo de edad, estos son buenas noticias, ¿no? La mortalidad infantil se ha reducido muchísimo, y también la mortalidad juvenil y de la gente más madura, y correlativamente
pues la gente, el porcentaje de muertes para mayores de 70 años, es lo normal, pues se incrementa, se reducen las edades, las cohortes más jóvenes y se incrementa en las edades, en las mayores edades, ¿no? Todo esto lo que nos lleva a un incremento de la esperanza de vida. Ahí vemos la muesca que ha dejado la pandemia en los años 2020 y 2021, que afectó mucho a la región de América Latina, pero la tendencia en la esperanza de vida es a mejorar y en la región queda por encima de la media mundial. Por lo tanto, digamos que el contexto demográfico de la región de América Latina y el Caribe es bastante similar al de los países desarrollados. Tiene ahora mismo una pirámide de tipo contractivo, ¿no? Más estrecha en la base y más ancha digamos, por el medio de la pirámide. Esto de momento está bien porque la mayor parte de las cohortes se encuentran entre la edad de entre 20 y 40 años, pero las proyecciones con las tasas de fertilidad y las tasas de mortalidad que hemos visto ya nos llevan a que en el año 2050 todas estas cohortes ya se vayan a concentrar más en una edad entre 50 y 70 años. Y para finales de siglo pues estarán en lo alto de la pirámide. Por lo tanto, la conclusión es clara y es que América Latina se enfrenta también a un proceso de envejecimiento poblacional. No es solo que mejore la esperanza de vida, que eso es positivo, el envejecimiento poblacional implica también un cambio en las proporciones, ¿no? Aumenta mucho la proporción de gente mayor y disminuye la de gente joven. Y esto ya lo que viene a poner es mucha presión en los sistemas de pensiones y en los sistemas de salud y abre un potencial de negocio al sector asegurador, pues como complemento a los sistemas sanitarios y de pensiones públicos. Vamos ya a analizar qué ha pasado en el mercado asegurador latinoamericano en el año 2022. 3 ideas principales. La primera es que el mercado asegurador latinoamericano tuvo un crecimiento bueno, un crecimiento significativo en términos de volumen de negocios, en emisión de primas, y en primer lugar batió a la inflación y en segundo lugar hay que decir que batió también a los mercados globales. El principal motor fueron los seguros de no vida y es el seguro de autos, el que había sufrido mucho durante la pandemia, uno de los principales motores en el crecimiento del negocio de no vida, y también los seguros de salud, que si bien se desaceleraron un poquito, tuvieron un buen crecimiento, siguen mostrando un buen comportamiento. Y luego, por otro lado, muy importante, los seguros de vida tuvieron también un crecimiento muy significativo, aprovechando estas subidas de tipos de interés de los bancos centrales, que pues, permite ofrecer tipos garantizados mucho mayores en todos los productos de ahorro y sobre todo en las rentas vitalicias. Y además tipos de interés reales positivos, es decir, que compensan no solo por la pérdida de poder adquisitivo de la inflación, sino que además tienen una rentabilidad real, o sea, una rentabilidad adicional. La segunda idea importante es que a nivel desagregado hubo crecimiento en la mayor parte de los mercados. Si los medimos en dólares y en términos nominales, crecieron todos, y solo en términos reales, cuando cogimos con la inflación, hubo algún mercado que retrocedió, que ahora lo veremos. Y la tercera idea importante es que la rentabilidad del sector asegurador tuvo también un buen comportamiento. A nivel agregado, el resultado neto fue de 9.909 millones de dólares. Es decir, tuvo un crecimiento de casi el 50%. Y bueno, esto tiene su explicación en que en 2021 fue un año malo en cuanto a siniestralidad, porque se juntó la subida de la inflación, se juntó también el proceso de reapertura económica, que había una especie de demanda embalsada, sobre todo en los seguros de salud, y también una mortalidad muy elevada a consecuencia del COVID, que en América Latina le afectó a cohortes más jóvenes e hizo que los seguros de vida a riesgo tuvieran una siniestralidad muy fuerte. Todo esto se superó y el resultado tuvo un crecimiento muy importante. Está todavía un poquito por debajo de los niveles que solían ser habituales antes de la pandemia,
Pero, bueno, se puede decir que el sector asegurador de América Latina es un sector rentable y solvente. Y los ratios en términos de rentabilidad relativos, como es el ROE y el ROA, el resultado sobre fondos propios y el resultado sobre activos, pues fueron positivos en prácticamente todos los mercados aseguradores. El volumen de primas total ascendió a 173,7 millardos de dólares, o sea, miles de millones de dólares, y mostramos cómo se ha comportado el PIB nominal y las primas nominales, porque siempre ponemos de manifiesto que existe una gran correlación entre lo que pasa con la economía y lo que pasa con el mercado asegurador. Si desagregamos por mercados, los dos grandes mercados son Brasil y México. Brasil con 60,5 millardos de dólares en primas en 2022 y un crecimiento muy importante. Y México 33,5 millardos, miles de millones de dólares, también creció. Es normal, es lógico que estos dos mercados son los mayores porque tienen unas poblaciones muy grandes y llama mucho la atención la tercera posición que la ocupa Puerto Rico, que es el país con menor población de los 19 mercados analizados, tiene 3,3 millones de habitantes y sin embargo tiene un volumen de primas muy alto por un rol que juegan las entidades aseguradoras en la cobertura del sistema sanitario, que es similar al de los Estados Unidos. Y bueno, luego viene Argentina y en Chile pasa algo similar. Creo que esto luego lo explicará Manuel en detalle. Si desagregamos las dos grandes líneas de negocio, el negocio de vida pesó un 42,3%, que esto, mientras que el negocio de no vida, el peso relativo fue del 57,7%. Esto viene a ser a la inversa de lo que es en los países desarrollados, donde tiene más peso el negocio de vida que el de no vida. Ahí a la región pues le queda por recorrer. Aquí vemos los crecimientos y el fuerte repunte que ha tenido el sector asegurador en los 2 últimos años. El crecimiento total de las primas totales del sector en la región fue del 15,3%, con el negocio de no vida creciendo un 16,4% y el de vida un 15,9%. Un crecimiento a nivel regional equilibrado y por encima de la inflación. Luego ya, al desagregar por mercados, algunos no han sido tan equilibrados, pero a nivel regional sí lo fue. Entonces, y vamos a comparar ahora cómo se ha comportado el mercado asegurador latinoamericano en 2022 contra el resto del mundo, contra el mercado global, ¿no? Con los datos que nos facilita SWIRE. Llama mucho la atención que el mercado latinoamericano en este año, y no venía siendo lo habitual, ha vuelto a batir al mercado global, lo hizo en 2021, pero ahora lo ha hecho en mucha mayor medida. Así, el mercado latinoamericano en las primas totales creció un 15,9% contra el 0,3% de los mercados globales. Y especial atención yo le dedicaría al negocio de vida. El mercado latinoamericano creció un 15,3%, mientras que el mercado mundial retrocedió un 4,4%. Y esto es así precisamente por esa previsión que tuvieron los bancos centrales de la región de América Latina de anticiparse a la inflación, subiendo tipos, y además se juntó que en 2022, digamos que los mercados desarrollados, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, también el Banco de Inglaterra, todos menos el Banco de Japón y el Banco de China, pero todos los demás subieron tipos a partir del segundo trimestre y esto provocó un ajuste muy fuerte en los mercados financieros, tanto en la renta fija como en la renta variable, como en activos alternativos y, bueno, ya en menor medida en el mercado inmobiliario, que ese siempre reacciona más tarde. Pero en las principales categorías de activos donde invierten las entidades aseguradoras tuvieron un retroceso muy fuerte. Que bueno, en la renta fija vemos que todavía está ahí e incluso sigue corrigiendo. La renta variable en 2023 volvió a
a recuperarse, pero bueno, ahora está ahí, ¿no? Entonces, esto lo que influye es en los mercados desarrollados. Dentro de los seguros de vida hay un negocio que son los denominados Unit Link, que son los seguros en los que el riesgo de la inversión los asume el tomador del seguro, y toda esa caída de los mercados financieros pues, tuvo un impacto negativo en ese mercado. Y por último, en el negocio de no vida, lo mismo, el mercado de la región se comportó mucho mejor, un 16,4% de crecimiento frente al 3,8% del mercado global. ¿Cómo se relaciona esto con la participación de las primas del mercado latinoamericano en el conjunto de las primas mundiales? Si vemos en este gráfico, desde el año 2013, la tendencia venía siendo claramente negativa. El mercado latinoamericano estaba perdiendo peso en el conjunto de las primas de seguros mundiales. Venía de una situación, en los años 2013 y anteriores, fue el boom de las commodities, la región de América Latina tuvo un buen comportamiento económico y también su sector asegurador, pero ese tiempo ya se quedó atrás y la tendencia venía siendo a perder peso. Sin embargo, en los 2 últimos años pues, se ha invertido esta tendencia. Hay que ver si esto va a seguir así en los próximos años, pero de momento el peso del seguro latinoamericano en el seguro mundial ha crecido y ha llegado al 2,6%. Sigue siendo un porcentaje relativamente bajo porque si lo medimos en términos de PIB, la región de América Latina pesa un 6% del PIB mundial y si lo medimos en población es un 8,3% de la población mundial. Por lo tanto, ahí tiene todavía recorrido y por lo tanto tiene un potencial, ¿no? Vamos a ver ahora el crecimiento por volumen de primas, por volumen de negocio, desagregado entre los 19 mercados que hemos estudiado. Aquí siempre utilizamos 3 métricas. En primer lugar, partimos en el centro, en color rosa, estarían los crecimientos de primas que se conocen normales, que son los crecimientos nominales, sin ningún tipo de corrección. En el lado izquierdo es corrigiendo por el efecto, o sea, para digamos, compararlos en una moneda fuerte, en dólares, vemos que todos los mercados tuvieron crecimientos y en el gráfico de la derecha, en verde, le hacemos la corrección, que digamos que, en mi opinión, es más representativa, que es corregir los crecimientos nominales por la inflación para llegar a los crecimientos reales y poder comparar efectos a lo que es a nivel regional, cuál ha sido el desempeño de los mercados en términos de volumen de negocio. Y en este punto vemos que los 4 mercados que mejor se comportaron, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia, tuvieron crecimientos de 2 dígitos en términos reales. El mercado brasileño tuvo un buen comportamiento, en términos reales creció un 6,7%. El mercado brasileño se ha comportado muy bien en 2022 porque además fue bastante equilibrado entre las 2 grandes líneas de negocio. Y en la parte baja vemos 3 mercados que cuando corriges por la inflación han tenido decrecimientos, que son Perú, México y Venezuela. Venezuela también lo tuvo en el año anterior, Perú y México no. Y en favor de estos 2 mercados, de Perú y de México, hay que decir que si bien han tenido un retroceso en términos reales en volumen de negocio, en términos de rentabilidad han tenido un buen comportamiento, de los mejores a nivel regional. Contribuciones al crecimiento del sector asegurador por las 2 grandes líneas de negocio. Aquí hay que poner una línea digamos, 2014, antes, 2013 años anteriores, todavía el sector asegurador se venía beneficiando de la expansión de América Latina por el boom de las commodities, pero ya en esta época queda superado esa fase y tiene un comportamiento muy errático. Solamente aquí en 2017 podemos ver que tuvo un crecimiento importante coincidiendo con la entrada de la administración Trump en 2016. Lo que hicieron fue aplicar una bajada de impuestos generalizada en Estados Unidos, generó una bonanza económica y esto se vio reflejado. Normalmente las bonanzas económicas en Estados Unidos se ve reflejado en todo el mundo, pero particularmente en la región de América Latina y también en su sector asegurador. Luego ya
tuvimos 2 años malos. 2018 lo que pasó es que ya al final, en el último trimestre, la administración, el Banco, en la Reserva Federal, al ver que se estaba recalentando la economía de los Estados Unidos, empezó a subir tipos de forma acelerada, y esto impactó también de forma negativa en la región de América Latina y sobre todo en sus tipos de cambio, y 2020 es el retroceso a consecuencia de la pandemia. Pero bueno, ahora estamos aquí y tenemos 2 años de un crecimiento bueno y un crecimiento equilibrado entre los dos grandes segmentos, los dos aportando puntos porcentuales de crecimiento al crecimiento del sector asegurado. Vamos desagregando un poquito más por líneas de aseguramiento. Vemos el buen comportamiento que tuvo en el año 2022 el ramo de autos, que sufrió mucho con anterioridad, pero creció un 25,6%. Esta línea de negocio tiene mucho peso en la región, pesa el 17,1% de las primas totales, eso se puede ver en el gráfico de la derecha en amarillo. Otra línea de negocio que tuvo un buen comportamiento, pero no tan bueno como en años anteriores, fue el ramo de salud. El ramo de salud, que está también impulsando mucho al negocio de Novida en la región. Y una línea de negocio muy importante, que es los negocios de vida individual y colectivo, los negocios de vida distintos a los previsionales, que tienen un peso del 35,8% en la región, principalmente a consecuencia del peso que tiene Brasil en lo que es la región de América Latina, que tiene muy desarrollado en los seguros de vida, y también tuvieron un crecimiento importante del 13,1%. Visto ya todo lo que ha sido el crecimiento, el comportamiento en términos de volumen de primas, volumen de negocio, vamos a analizar ahora cuál ha sido el comportamiento en términos de resultados y de rentabilidad del sector. Como se puede apreciar aquí, en la región de América Latina podemos ver unos cuantos mercados que, si nos centramos en el resultado técnico, digamos que en las entidades aseguradoras el resultado procede básicamente de 2 vías: el resultado técnico de su negocio y también esto resulta apalancado, ¿no?, por la rentabilidad financiera de las inversiones. Si nos centramos en el resultado técnico, varios mercados operan con un resultado técnico negativo. Y esto se puede hacer gracias a que la cartera de inversiones te puede compensar, y te puede compensar con creces, llevarte a un resultado positivo. No es lo deseable, normalmente las primas deberían ser suficientes para cubrir todos los costes y gastos, pero esto es una técnica bastante habitual. Y ahí vemos grandes mercados como el mexicano, Chile, Colombia o Perú, que tienen resultados técnicos negativos, pero si nos vamos al gráfico de la derecha, donde está el resultado neto total, aparte de Brasil, que tuvo un resultado técnico positivo y resultado financiero muy importante, que apalancó el resultado total hasta los 4.400 millones de dólares, pero tenemos estos 3 mercados que estaban en la lista de los que tenían un resultado técnico negativo, que gracias a la rentabilidad de su cartera de inversiones financieras, pues tienen un resultado positivo, además importante, esos 3 mercados. Y esto lo que pone de manifiesto es que, si bien las subidas de tipos al principio alteran mucho al sector asegurador, porque todos los activos de renta fija que tienen en sus balances con duraciones, pues se deprecian. Cuando los tipos suben, las carteras de inversiones financieras bajan de valor tanto más cuanto mayor es su duración, pero cuando pasa este primer efecto, es muy positivo para las entidades aseguradoras que los tipos de interés pues estén en niveles más altos. Si medimos la rentabilidad en términos relativos, rentabilidad sobre fondos propios y sobre activo, lo mismo. Vemos que, excepto Argentina, que en 2022 tuvo un resultado negativo, todos los demás tienen resultados positivos y normalmente por encima de lo que suelen ser estos ratios en los mercados desarrollados. Por último, vamos a analizar un aspecto estructural en la concentración en la industria aseguradora de la región de América Latina. Lo hacemos a través de 2 indicadores principales, el Herfindahl y el CR5, que es la cuota de mercado de los 5 mayores grupos en cada uno de los mercados. Vemos que, tomando como base el índice Herfindahl, que es un índice
que, por ejemplo, lo toman como uno de los indicadores en Estados Unidos para aplicar sus leyes antimonopolio. 3 mercados, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua, tienen niveles de este índice por encima de los 1.800, indica que es una concentración muy alta. Y en particular, Uruguay y Costa Rica vienen de un régimen de monopolio, están en un proceso de incorporar a nuevas entidades que vayan aumentando cuota de mercado, pero todavía son mercados excesivamente concentrados. Luego tenemos otra serie de mercados que están entre 1.000 y 1.800, como son Perú, Venezuela, Honduras, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Guatemala, en los que son mercados concentrados, pero tienen un nivel de concentración moderada. Y luego el resto, hacia abajo, son mercados pues, poco concentrados, con altos niveles de competencia, lo cual pues, siempre es bueno desde el punto de vista del consumidor. Y los grandes mercados de la región están ahí, está Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina. En fin, en general, salvo algunas excepciones, pues no están muy concentrados. Y ahora paso la palabra a Manuel, que nos va a explicar todo el tema de las tendencias estructurales. Manuel. Gracias, Ricardo. Efectivamente, una de las características que tiene el informe es que, además de la visión, digamos, más coyuntural respecto al desempeño de la actividad aseguradora en el último año, incluye también una visión más de mediano plazo, que lo que busca es analizar más estructuralmente de dónde vienen los sectores aseguradores de la región y hacia dónde van en términos de diferentes magnitudes macroeconómicas, microeconómicas y de madurez de los mercados y perspectivas respecto a su capacidad de expansión. Entonces, sobre esto, lo que hacemos en el informe es incluir varias medidas estructurales. Yo voy a comentar aquí cuatro de ellas que son quizás las más importantes. La primera, la penetración, esta relación que hay entre las primas respecto al Producto Interior Bruto del país, la densidad, el consumo per cápita de seguros anualmente, la profundización, que es esta relación que hay entre las primas de seguros de vida y las primas totales, y la estimación que hacemos año con año de la brecha de protección de seguro para la región. Bien, comenzando con el índice de penetración. El índice de penetración es, digamos, la medida más macroeconómica que hay respecto del funcionamiento del sector asegurador en cualquier país. Es esta vinculación o esta relación que hay entre el tamaño del sector asegurador y el tamaño de la economía en su conjunto. Y el racional detrás de esto es que mientras mayor es este nivel de penetración, pues quiere decir que la participación o la función que desarrolla el seguro dentro de la economía es más relevante. La penetración del sector asegurador en América Latina alcanzó al cierre del 2022 el 3%. Este 3%, 3,01%, es el máximo histórico que ha tenido la región y fue alcanzado precisamente el año pasado. Varias cuestiones interesantes que vale la pena destacar. La primera es que este aumento de la penetración, si lo vemos en una perspectiva de medio plazo, implica que a lo largo de estos 10 años, la penetración se ha incrementado en 0,4 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto de América Latina. Esto es poco, es mucho, pues para tener un poco un parámetro de comparación, los casos más exitosos de incremento de la penetración del sector asegurador son los países del sudeste asiático. Los que han logrado los mayores niveles de aumento de penetración en una década han logrado un punto porcentual completo. Entonces, quiere decir que América Latina más o menos logró la mitad de este aumento, lo que quiere decir que, bueno, es positivo, pero no es especialmente relevante si hacemos una comparativa a nivel global. Otra cuestión interesante que vale la pena señalar es que, independientemente de eso, el aumento de la penetración en el último año, en los últimos 2 años, ha sido positiva, lo cual no deja de ser una señal importante de cómo, como ya nos señalaba Ricardo, a partir de 2020 se ha ido dando una pequeña recuperación en la tendencia de crecimiento de la actividad aseguradora. Si lo analizamos por los diferentes países que componen la región, aquí está el promedio de América Latina, que es este 3% que le señalaba, y por encima de este promedio pues están algunos mercados como Brasil, Colombia, Chile y Puerto Rico. El caso de Puerto Rico ya lo comentaba Ricardo, donde la penetración es de más del 16%, pues básicamente está sustentada en esta participación que tienen las
compañías aseguradoras dentro de los esquemas de prestación de salud gubernamental, que es una forma de colaboración público-privada o de políticas públicas, de las que hablaré a continuación, que permiten elevar los niveles de penetración del seguro. Por debajo de este promedio de América Latina, pues están el resto de los mercados, algunos grandes mercados, como el caso de México o el caso de Perú, que se mantienen con promedios de penetración todavía de los promedios de la región. Decía yo hace un momento, y en este informe incluimos por primera vez esta medición, que uno de los factores para entender los aumentos de penetración en los diferentes países de la región tiene que ver con la aplicación de políticas públicas. Y con esto me refiero a políticas que implementan los gobiernos en las que se utiliza al instrumento, al seguro, como un instrumento para conseguir grandes objetivos sociales y económicos. En América Latina, quizás los casos más destacados son los casos en los que el gobierno ha utilizado el instrumento del seguro dentro del marco de las políticas de seguridad social, en términos de la prestación de rentas vitalicias, de salud o incluso de accidentes de trabajo que están presentes en diferentes mercados. En este gráfico que está en la pantalla ahora y que está incluido en el informe, por supuesto, se ha separado un poco cuál es el efecto que tiene sobre la penetración la aplicación de las políticas públicas, específicamente las ligadas a la seguridad social. Aquí está el caso que ya comentábamos de Puerto Rico, donde la penetración total es del 16,4%, pero en donde 12,3% de esa penetración, o 12,3 puntos porcentuales de esa penetración, provienen precisamente de la función que realizan las aseguradoras como parte de los sistemas de prestación de salud en ese país. De no existir esta política pública implantada en Puerto Rico, el nivel de penetración de Puerto Rico sería de solamente 4,2%. Una cuestión similar, por ejemplo, se observa en el caso de Chile, donde es bien conocido el papel que desempeñan las aseguradoras en el esquema de previsional, la prestación de las rentas, el ofrecimiento de las rentas vitalicias. En la penetración total del mercado asegurador es del 4,3%, pero donde 1,4 puntos porcentuales son aportados por esta política pública. De no existir esta política pública en Chile, la penetración sería solamente del 2,9%, es decir, incluso pues por debajo del promedio latinoamericano. Y aquí se pueden ver los casos en los que estas políticas públicas existen y la aportación que ofrecen a los niveles de penetración en la región latinoamericana, que creemos es una información interesante, sobre todo desde el punto de vista de validar la importancia que tiene la utilización del seguro dentro del marco de políticas públicas, no necesariamente para la expansión de la actividad aseguradora en sí misma, sino para la obtención de estos objetivos sociales y en los que la expansión del sector asegurador se vuelve solamente una externalidad positiva de la aplicación de esta política pública. Un segundo indicador que incluimos en el informe, indicador de naturaleza estructural, es la densidad. La densidad es una variable más microeconómica, donde lo que estamos viendo es qué tanto se consume anualmente de seguros por parte de los habitantes de un país. En América Latina, la densidad el año pasado alcanzó $276 como promedio regional. Como ustedes ven, la mayor parte de esta densidad proviene de los seguros de no vida, mientras que la menor parte proviene de los seguros de vida. Es decir, de estos 276 en promedio, los latinoamericanos gastamos $160 en promedio en seguros no vida y $117 en seguros de vida. Si analizamos esto un poco a lo largo del periodo de la última década, del periodo 2012 y 2022, vemos que prácticamente, ya sumando todo el efecto a lo largo de esta década, no hay realmente cambios en los niveles de densidad. Los niveles de densidad en 2022 son prácticamente los mismos que se observaban 10 años antes. 274 contra 276, 116 contra 117, 158 contra 160. Aquí influyen muchos factores. Uno tiene que ver con el propio desarrollo del sector asegurador y otro que también tiene que ver con esta medición que está puesta en dólares para poder hacer una comparación entre todos los países con el efecto de los tipos de cambio a lo largo de este periodo. No obstante, digamos una nota optimista respecto al comportamiento de la densidad es lo que ha ocurrido a partir de 2020, donde vemos claramente que hay un repunte de los niveles de densidad
que habían llegado apenas por encima de $200 y que han alcanzado este nivel de $276 en 2022. Si lo vemos otra vez por países, por mercados, vemos aquí el promedio de América Latina de $276 y por encima de este promedio están pues varios países. Otra vez destaca el caso de Puerto Rico y el caso de Chile, que ya comenté hace un momento, y otros como el caso de Uruguay, Panamá, Argentina, Costa Rica y Brasil, todos ellos por encima del promedio de América Latina, el resto de los mercados aún por debajo del promedio regional. Un tercer indicador que incluimos en el informe es el indicador de profundización. El indicador de profundización es un indicador de naturaleza más cualitativa y básicamente lo que busca es medir el grado de madurez de los mercados. Ricardo, en la presentación que nos hacía hace un momento, comentaba que esta combinación entre seguros de vida y seguros de no vida en América Latina era distinta a la que se presentaba en la mayor parte de los países desarrollados. Y esta es una, digamos, evidencia empírica que hemos observado y que hemos cuantificado a través de este indicador. Mientras más desarrollados son los mercados de seguros, mayor es la participación del segmento de los seguros de vida en el conjunto de las primas totales de un mercado y viceversa. Mientras más incipiente es el proceso de desarrollo de un mercado, mucha mayor es la participación de los seguros de no vida en el total de la cartera. Y esto lo medimos precisamente a través de este indicador de profundización. Al cierre del año pasado, la profundización en América Latina, como ustedes ven en el gráfico, alcanzó el 42,3%. Es un nivel relativamente bajo comparado con lo que ocurre en la mayor parte de los mercados desarrollados y lo que esperaríamos en este indicador pues es a lo largo del tiempo una tendencia creciente, es decir, que cada vez más los seguros de vida vayan participando en el conjunto de la cartera total del mercado asegurador. A lo largo de la última década, pues prácticamente no ha habido cambio en el valor del indicador. Si lo vemos de punta a punta, de 2012 a 2022, prácticamente no hay ningún cambio. Y en el último año, incluso hay un pequeño descenso en los niveles de penetración de la actividad aseguradora de la región. El máximo histórico alcanzado por América Latina está aquí en el 2019, en el que llegó a un nivel de poco más del 46%, pero a partir de entonces se observa una tendencia decreciente que ya hablaría, insisto, de que hay una deficiencia, sobre todo en el desarrollo del segmento de los seguros de vida en la región. Vistos a nivel de país, se confirma un poco esta hipótesis empírica que señalaba yo hace un momento. Aquí tenemos el promedio de América Latina en este 42,3% y por encima, digamos, los países que tendrían un mayor nivel de desarrollo desde un punto de vista cualitativo, que parece coincidir pues con lo que se observa en la región. Brasil, Chile, Uruguay, Perú y México estarían por encima del promedio de América Latina y por debajo el resto de los países latinoamericanos. Si quisiéramos sintetizar estos tres indicadores estructurales en su evolución a lo largo de la última década, podríamos hacerlo en este gráfico que está incluido también en nuestro informe, en el que vemos que hay, digamos, desarrollos positivos en los últimos 10 años en los segmentos de penetración de vida y de penetración de no vida, que están ligeramente por encima de los valores del 2012, que sería esta área blanca que está aquí. Y en los casos de profundización y de densidad, pues prácticamente los valores siguen siendo los mismos que había hace 10 años. Una forma gráfica de presentar la evolución de estos indicadores estructurales en la última década. En el informe también ponemos no solamente para la región de América Latina, sino específicamente también para cada uno de los 19 mercados que analizamos, este diagrama de dispersión trata de visualizar o de presentar visualmente las características cuantitativas y cualitativas del desarrollo del sector asegurador. Este gráfico, lo explico rápidamente, presenta del lado izquierdo, en el eje vertical, el grado de penetración del seguro en la región y en el eje horizontal el grado de profundización de seguros, es decir, esta combinación entre las primas de seguros de vida y la cartera total. Lo que esperaríamos de un desarrollo equilibrado del sector asegurador en el largo plazo sería una tendencia en este sentido, en el que al mismo tiempo que se incrementan los niveles de penetración, digamos esta dimensión cuantitativa del desarrollo del sector asegurador, se presenta también un avance cualitativo en términos de mayor madurez al participar más los seguros de vida respecto de los seguros de no vida en la cartera total de seguros.
Veamos qué ha ocurrido en América Latina. Estos son algunos puntos que son importantes en el desarrollo de la última década. Vemos cómo en un primer periodo, entre 2012 y hasta 2016 incluso, se observa este crecimiento o este desempeño que comentaba ya hace un momento, que es el que quisiéramos ver a lo largo de toda la década, donde hay aumentos simultáneos de los niveles de penetración y de los niveles de profundización. Sin embargo, a partir de 2016 se da un regreso en el que observamos sobre todo en los niveles de profundización, en esta dimensión cualitativa que hablaría de hacia una mayor madurez de los mercados en la región. Si lo vemos en el conjunto, en la síntesis de punta a punta, 2012-2020, pues vemos que sí ha habido un pequeño avance en términos de penetración, pero no así en términos de profundización de la actividad aseguradora en la región. Finalmente, en el informe incluimos año con año una actualización de nuestra medición de la brecha de protección del seguro. Como ustedes saben, y lo hemos presentado algunas otras veces, la brecha de protección de seguros se define como esta diferencia que hay entre la cobertura de seguros que sería, en teoría, económicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad, con respecto a la cobertura de seguros que efectivamente se ha adquirido en un determinado momento. Esta diferencia entre el óptimo y lo que realmente ocurre en un mercado constituye esta brecha de aseguramiento. De acuerdo con nuestra última estimación, la brecha de protección de seguros en América Latina alcanzó 267,2 millardos de dólares, miles de millones de dólares. Y si ustedes ven la composición de la brecha de aseguramiento, pues la mayor parte, casi el 60%, proviene precisamente de este segmento, que es el que requeriría mayor desarrollo en la región, que es el segmento de los seguros de vida, lo que es consistente con el análisis de los indicadores estructurales que acabo de señalar hace un momento. Respecto a la brecha de aseguramiento, hay dos cuestiones importantes. La primera, sí es importante que en términos absolutos la brecha de aseguramiento se incremente, porque eso quiere decir que hay más riesgos en la economía como resultado de una mayor actividad económica, de una mayor actividad social, y este mayor número de riesgos es un reflejo de esto. Pero también es muy importante que en un país esa brecha de aseguramiento se vaya consumiendo, es decir, que no siempre haya una deficiencia en niveles de aseguramiento, sino que en términos relativos la brecha se vaya haciendo cada vez más pequeña. Desde la primera dimensión, la dimensión, digamos, de crecimiento absoluto de la brecha, en términos de dólares en este caso, vemos que América Latina tiene dos tendencias nuevamente muy claras. La primera, que va del 2012 y hasta el 2020, donde la brecha de aseguramiento en términos absolutos se fue reduciendo, y a partir de 2020 vemos el sentido contrario. Nuevamente la brecha se hace más grande en términos absolutos, lo que, insisto, en cierto sentido es positivo, ya que hablaría de una reactivación económica que permitiría la existencia de un mayor número de riesgos a ser cubierto. Y comparamos la evolución de la brecha de aseguramiento a lo largo de la década, vemos esta síntesis que acabo de comentar. En los últimos 10 años, la brecha de aseguramiento en términos absolutos se redujo tanto en el segmento de vida como en el segmento de no vida y por lo tanto en el total. Y sin embargo, en el último año se observa un incremento de esta brecha en niveles alrededor del 5 o 6%, tanto en el segmento de vida como en el de no vida. Una de las utilidades que tiene la estimación de la brecha de protección de seguros es que nos permite también estimar cuál sería el mercado potencial de seguros. Este mercado potencial se define como la suma del nivel realmente existente de aseguramiento, que son estos 173,7 miles de millones de dólares, que fue el tamaño del sector asegurador latinoamericano en el 2022, y agregándole el tamaño de la brecha de aseguramiento, estos 267,2 miles de millones de dólares de mercado o de aseguramiento que no está materializado todavía. Esto quiere decir que de cerrarse la brecha de aseguramiento, el sector asegurador en América Latina no sería de los 173,7 miles de millones de dólares, sino que podría alcanzar casi 441 mil millones de dólares. Es decir, un tamaño de mercado 1,5 veces más grande del tamaño de mercado que actualmente hay en América Latina. Decía yo hace un momento que una de las cuestiones importantes al analizar la brecha de aseguramiento tiene que ver con la capacidad para ir consumiendo esa brecha de aseguramiento. Y esto lo podemos ver en una medición en términos relativos de la brecha. La brecha se puede ver
no solamente en términos de dólares, sino también como una proporción del tamaño del sector asegurador realmente existente. Y teóricamente, por lo menos, si la brecha como porcentaje del tamaño del sector se va haciendo cada vez más pequeña, eso es un elemento que nos está indicando que la brecha de aseguramiento sí se va consumiendo en un país. En otras palabras, si tomamos este gráfico que tenemos a la izquierda, si lo que viéramos en América Latina es que la brecha como múltiplo del mercado se va incrementando, querría decir que la brecha de aseguramiento no se está consumiendo, sino que la brecha se está haciendo cada vez más grande. Y por el contrario, si lo que viéramos es que la brecha de aseguramiento va descendiendo, como es realmente lo que ha ocurrido a lo largo de la última década, pues querría decir que en la región la brecha de aseguramiento sí se está consumiendo paulatinamente, lo que son muy buenas noticias porque hablaría de un proceso de evolución positiva del sector asegurador en la región. Aquí vemos los datos de seguramente, como comentaba yo, sí hay un descenso entre 2012 y 2022 en el tamaño de la brecha como porcentaje del sector asegurador realmente existente, en puntos porcentuales los que están aquí y en términos porcentuales absolutos los que están señalados en el renglón de abajo. Insisto, es una buena señal de que el sector asegurador está en el sentido correcto de consumir esta brecha de subaseguramiento que perjudica finalmente a la economía y a la sociedad de los países. Si lo viéramos gráficamente, y presentamos este tipo de gráficos también en el informe, tanto para la región como para los diferentes países, pues lo que tendríamos es una imagen así, en la que ese triángulo que está señalado ahí representaría la brecha de aseguramiento en términos relativos en el año 2012, y si la comparamos con la brecha de aseguramiento en el 2022, vemos que esta sí se ha hecho más pequeña, lo que quiere decir que este nivel de subaseguramiento sí está siendo el sector en el sentido correcto. Si vemos estos niveles que representa la brecha de aseguramiento respecto a sus mercados realmente existentes para los diferentes países, pues tenemos estos gráficos que están en la pantalla ahora, en la que en el lado izquierdo este múltiplo para el mercado total, en el de en medio vemos al segmento de vida y en la derecha el segmento de no vida. Y aquí están los de América Latina. Los países que están, digamos, por arriba de ese promedio, digamos que son los países que van más adelante en el proceso de consumir su brecha de aseguramiento, mercados como Chile, Colombia y Brasil en total. Si analizamos específicamente el segmento de vida, nuevamente Chile y Brasil, dos de los grandes mercados en materia del segmento de vida, y en no vida, Puerto Rico, por los datos que ya damos hace un momento, y también Chile, Colombia, dos mercados importantes en términos del avance del proceso para consumir esta brecha de aseguramiento. Finalmente, en el informe incluimos un ejercicio para tratar de ver la capacidad para cerrar la brecha de aseguramiento en la región. Y para eso lo que hacemos es primero medir cuál ha sido la tasa promedio de crecimiento del sector asegurador en los últimos 10 años. Aquí vemos el ejercicio de 2012 a 2022. Aquí está el ejercicio que hicimos el año pasado. Vemos cómo las tasas de crecimiento del sector en su conjunto y de los diferentes segmentos han mejorado sensiblemente respecto a la observación que teníamos el año pasado. Y después comparamos esas tasas de crecimiento contra la tasa de crecimiento que en teoría sería necesaria para consumir la brecha que calculamos en el 2022 en un periodo de 10 años hacia adelante. Y vemos que en este caso, por ejemplo, para el sector asegurador de América Latina, consumir la brecha de aseguramiento en los siguientes 10 años requeriría una tasa del 9,8%, es decir, hay una insuficiencia de 8,8 puntos porcentuales respecto a la tasa de crecimiento observada. Lo que quiere decir no que la brecha no se pueda consumir, sino que se consumirá en un periodo pues muy superior a los 10 años que nosotros calculamos en un poco menos de 30 años con las tasas de crecimiento observadas. ¿Se puede consumir en un periodo más corto? Sí, y las tasas de crecimiento del sector se incrementan de manera sustancial en los siguientes años. Y en esta es, digamos, la visión estructural que está incorporada en el informe respecto de la región de América Latina, pero así como tanto la parte coyuntural que presentó Ricardo como este análisis de tendencias estructurales está incluido para el conjunto de la región, está también para cada uno de los 19 países que conforman América Latina, con las diferentes variables que hemos explicado tanto Ricardo como yo en esta presentación.
Además, en este informe que ustedes pueden descargar de manera gratuita, quienes son ya suscriptores de los informes de Mapfre los reciben ya de manera, cada vez que estos se publican a través de un correo electrónico. Quienes no lo estén todavía pueden suscribirse también en la página web de Mapfre, en la sección de Mapfre Economics. Es una suscripción, por supuesto, gratuita y podrán recibir los informes cada vez que los publiquemos. En este código QR que está ahora en la pantalla pueden descargar este informe en particular, en el que podrán encontrar la información que hemos presentado tanto Ricardo como yo en esta presentación y mucha más información sobre cada uno de los mercados de América Latina. Este año, por primera vez, estamos incluyendo, junto con nuestro informe, una versión interactiva de datos del sector asegurador latino para consulta también gratuita de aquellos que estén interesados en este sector. Es un informe al que se puede acceder a través de Internet. Les voy a mostrar aquí rápidamente cómo se ve la interfase. Al entrar, se puede entrar directamente desde un link que está en el propio informe. Ustedes tienen el mapa de América Latina y pueden entrar al país que les interese. Por ejemplo, aquí están los datos de México. El informe descarga esta información, que además tiene la particularidad de que, a diferencia del informe, que necesariamente solo tiene los datos del cierre del año 2022, porque hay que tomar un punto para hacer todo el análisis, aquí se van actualizando los datos trimestralmente para los 19 mercados que analizamos en el informe. Este es, por ejemplo, el caso de México. Hay datos y ranking del mercado, donde se puede ver pues toda la estructura de la composición de la cartera de riesgos del sector asegurador en América Latina, los rankings del sector asegurador en este país, datos de crecimiento, donde se comparan para diferentes segmentos del mercado la evolución del crecimiento junto con las tendencias del mercado en ese segmento en particular, datos en materia de desempeño técnico, con el ratio combinado total, los ratios de siniestralidad y ratio de gastos para los últimos años y medidos de manera trimestral, adicionalmente, que esto no está en el informe, las variaciones en los ratios combinados, indicadores de rentabilidad para cada uno de los años del informe, información en materia de inversiones, en las que se puede ver no solamente la evolución de las inversiones, sino también la estructura para el último año y la estructura a lo largo de la última década, donde se puede analizar. Además, la herramienta permite hacer análisis específicos, si lo que a uno le interesa es ver la evolución de la renta fija, por ejemplo, o compararla con la renta variable, o ver solamente la evolución de la renta variable. Lo mismo con las provisiones, donde hay un análisis del comportamiento total de las provisiones técnicas y de las provisiones de acuerdo con los diferentes segmentos de seguros. El análisis de penetración, densidad y profundización que les he mostrado yo hace un momento, donde están los datos para la última década de cada uno de estos variables, en este caso para el mercado mexicano, las estimaciones de la brecha de protección de seguro y el tamaño potencial del mercado asegurador, en este caso también de México, perdón. Se pueden hacer análisis si le interesa a uno de vida o de no vida, igual aquí la evolución del mercado real o la evolución de la brecha de protección de seguros o la combinación de ambos. Están también esta medida relativa de consumo de la brecha de protección de seguro que comenté hace un momento, el ejercicio de la capacidad para poder cerrar la brecha, el indicador de evolución del mercado, que es un indicador que incluye el informe también para cada uno de los países, donde se compara su evolución con la evolución de América Latina y también se pueden hacer análisis específicos al respecto. Y finalmente, estructuralmente hablando, también los coeficientes de concentración de la actividad aseguradora y una serie de datos síntesis del conjunto de análisis del mercado de este país. Como ustedes ven, pues se trata de un informe que ahora se complementa con esta información interactiva que pensamos pues será de mucha utilidad para quienes están interesados en la evolución del sector asegurador en América Latina. Y esta sería la presentación que queríamos compartir con ustedes. Les agradecemos su atención y, por supuesto, estamos atentos a cualquier comentario o pregunta que pudiera haber, para lo cual le cedo la palabra a Gerardo en Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Ricardo. En efecto, tenemos acá unos comentarios y preguntas que se las hago en este momento. Dicen que si se les puede enviar el link donde aparece este informe interactivo, con mucho gusto se los estamos enviando. Y tenemos una pregunta de parte de Francisco desde Guatemala,
que dice, pues muchas gracias por la excelente presentación. Agradecería nos comenten sobre acciones concretas que deberían hacerse por parte de asociaciones de seguros o entes supervisores para mejorar y para incrementar la penetración en países como Guatemala. Muchas gracias. Bueno, si me permite, Ricardo, a reserva de que quieras añadir tú alguna cuestión. Yo creo que hay dos factores que estimulan el crecimiento del sector. Uno que tiene que ver con la propia naturaleza de la economía y del sector asegurador de cada país. Como señalaba Ricardo en la presentación, y esto se confirma para todos los países de América Latina, lo es también para el caso de Guatemala, cómo hay una estrechísima relación entre la evolución del Producto Interior Bruto, entre el crecimiento de la economía y el crecimiento de la demanda de aseguramiento. Entonces, digamos, una primera receta de crecimiento en cualquier sector asegurador es que la economía crezca y haya en general estabilidad económica en un país. Eso asegura que en la medida que la economía se va desarrollando, el sector asegurador va creciendo y va incrementando su penetración en el conjunto de la economía. Esta es, digamos, la forma más estructural de crecimiento o de ampliar el crecimiento del sector asegurador. Hay otra que comentaba yo en la presentación que tiene que ver con el hecho de utilizar al seguro como un instrumento en políticas públicas. Y este es un tema del que yo he hablado muchas veces en otras presentaciones y que creo que es la principal función que debieran incluir tanto los organismos gremiales como los supervisores locales. Muchas veces cuando en los países se habla de la aplicación de políticas públicas, se piensa que las políticas públicas tienen como, o debieran tener como propósito expandir al sector asegurador. Y esto es completamente equivocado. No hay ninguna justificación desde el punto de vista de política económica en ningún país para expandir al sector asegurador por sí mismo. Tiene sentido, porque, insisto, así como la industria aseguradora reclamaría acciones del gobierno para expandir su sector, pues lo mismo podría reclamar cualquier otra actividad económica en ese país. Lo que tiene realmente sentido es que el sector asegurador posee un producto, que es el seguro, que tiene enormes capacidades para apoyar diferentes objetivos y proyectos sociales. Y en esa medida es sensato, irracional desde el punto de vista económico, el utilizar al seguro como un instrumento para conseguir esos objetivos. Y vemos los casos, por ejemplo, de Puerto Rico y de Chile que comentamos en la presentación, donde el instrumento, el seguro, se ha utilizado como un elemento para poder obtener ciertos beneficios, ciertos resultados que son importantes para la sociedad en su conjunto. En el caso de Puerto Rico, utilizar a las compañías de seguros como el conducto especializado para la prestación de servicios médicos a la población, que de no hacerse de esa manera requiere una serie de gastos gubernamentales y de distracción de los presupuestos públicos para destinarlos a ese propósito. Entonces, se decide utilizar a las compañías de seguros como una entidad especializada para conseguir este objetivo y el resultado es que se prestan los servicios de salud, que es el objetivo último que busca la política pública, y como una externalidad, pues, el sector asegurador crece y se beneficia. Lo mismo ocurre en el caso de Chile con la utilización de los seguros en el esquema previsional a través de la dotación de las rentas vitalicias dentro de los esquemas de cuentas individuales que basa el sistema de pensiones en Chile. Otra vez, la visión atrás de la decisión del gobierno de incorporar las aseguradoras es lograr un objetivo social, un objetivo económico, y el seguro es el instrumento para conseguirlo. Al final, se consigue el objetivo social y como una externalidad positiva se consigue la expansión adicional del sector asegurado. Entonces yo creo que en esta línea de impulsar el uso del seguro como un instrumento dentro de políticas públicas está la clave o la respuesta a cómo lograr una expansión más rápida de la actividad aseguradora en el corto plazo. Gracias, Manuel. Tenemos abierto todavía por acá el espacio para más preguntas. Esa fue la última que estaba por ahí. No sé, Ricardo, si tú quieres comentar algo adicional. Simplemente añadir un poco a lo que ha dicho Manuel, que muchas veces cuando el sector público quiere atraer al sector asegurador porque necesita un complemento, por ejemplo, porque el sistema sanitario aumenta mucho las listas de espera y demás, pues un buen aliciente siempre son los estímulos fiscales, ¿no? Estímulos fiscales
pues a las pólizas colectivas que contrate una empresa para sus trabajadores. También citaría el caso del VGBL en Brasil. Yo vengo un poco de la rama fiscal, lo he estudiado y tiene un diseño que a mí me parece perfecto. Es un producto muy bien diseñado y no me extraña que tenga tanto éxito como el que tiene. Está bien diseñado desde el punto de vista de las inversiones y de la estructura o sea, a lo largo de toda la vida del producto, como de las ventajas fiscales que estimula a la gente a que ahorre, pero también si necesitan el dinero, pues pueden disponer de él, ¿no? Entonces, el tema fiscal yo creo que es un coste para el Estado, pero puede al final tener un efecto positivo, digo yo. Sí, gracias Ricardo. Tenemos otra pregunta por acá y nos dicen que si las cifras que fueron presentadas está incluido las cifras de Insurtech o se registran solo datos del mercado tradicional de seguros. Manuel o Ricardo. En general, las cifras que tomamos son las cifras que dan a conocer los supervisores locales. Y eso varía. Entonces, hay mercados en los que las cifras, por ejemplo, de emisión de primas quizás incorporen a las Insurtech porque ya entran dentro del ámbito del supervisor y por lo tanto agrupan en las cifras el total del mercado asegurador, y quizás en algunos otros donde todavía sean proyectos más incipientes que todavía no se traducen en una formalización de la función de las Insurtech en ese mercado no estén incluidas. Pero nuevamente la base de todas las cifras que utilizamos son aquellas que los supervisores ponen a disposición del mercado sobre su país en particular. Sí, gracias Manuel. Gracias Ricardo. Pues por los momentos no tenemos más preguntas. No sé si esperamos un momentito más o nada, como ustedes deseen. Manuel o Ricardo. Bueno, yo quizás aprovecharía un poco el impasse para comentar un par de cosas que creo que son interesantes sobre el desarrollo del sector asegurador en la región. Una de las cuestiones que uno ve, sobre todo por conocer más o menos algunos de los mercados principales de la región, es un poco el desencanto que teníamos, por lo menos hasta inmediatamente después de la pandemia, por lo que había ocurrido con el mercado asegurador en la región, que había sido pues la combinación de, quizás no la tormenta perfecta, pero una serie de factores que se habían alineado para que esto ocurriera. Ricardo, la terminación de este boom de desarrollo económico en América Latina, allá por el 2013, 2014, después de un periodo de expansión económica muy importante que se tradujo en una expansión importante también de la actividad aseguradora y que se reflejaba en esas participaciones que llegó a tener el sector asegurador de la región en el total de las primas globales. Y por la otra, después la llegada de la pandemia, que también fue un golpe muy fuerte para el sector asegurador por los impactos sociales y económicos que la pandemia trajo consigo. Entonces, las últimas versiones de nuestro informe habían sido un poco en un tono, pues, poco desfavorables, pesimistas respecto de lo que estábamos observando, pero por fortuna el informe de 2022 confirma lo que ya se empezaba a ver en el año pasado, de cómo la actividad económica en la región y también la actividad del sector asegurador parecen estarse recuperando, y ojalá sea el inicio de un periodo pues otra vez de crecimiento, y en el que el sector asegurador de la región pues vuelva a alcanzar los niveles que por el tamaño de su población y por el tamaño de su economía debiera representar respecto del sector asegurador a nivel global. No sé, Ricardo, si tú quisieras apuntar algo más sobre esto. No, yo creo que no nos hemos dejado ya cabo suelto, ¿no? Pero vamos, animamos mucho a mirar el informe porque tiene muchísima información. No podemos en tan corto espacio, ¿no?, transmitir todo, y sobre todo los apéndices estadísticos que nos cuesta mucho al equipo hacerlos. Están hechos de forma muy minuciosa, tienen series largas. Quien quiera hacerse un análisis en profundidad, pues ahí tiene muchísima información disponible. Sí, también tenemos por acá otra pregunta que dice: ¿cómo podemos potencializar el seguro de vida ahorro y Unit Link
para reducir el gap de la brecha de protección en América Latina versus competencia de los tipos altos de intereses que ofrecen las entidades de intermediación financiera? Gracias, Omar, desde Dominicana. Ricardo, ¿quieres comentar algo sobre esto? Bueno, ahí es cierto que las entidades aseguradoras tienen, nos pasa aquí en la eurozona y en España en particular, tienen mucha competencia, ¿no? Porque están los fondos de inversión, está la banca intentando captar depósitos, hay que competir con ellos. ¿Qué puede aportar las entidades aseguradoras? Pues que el perfil de cliente de una entidad aseguradora es un ahorrador, es alguien que quiera mantener, o sea, tener una relación más o menos estable con la compañía aseguradora y constituir una bolsa de ahorro para la jubilación o incluso para cuando sus hijos alcancen la edad de ir a la universidad o lo que sea. Está muy centrado en eso. Y luego la gestión profesional, ¿no? Las entidades aseguradoras manejamos carteras de inversiones grandísimas, ¿no? Se pueden incluso comparar con las que maneja la banca, porque el balance de la banca es muy grande porque tienen una cartera crediticia enorme, pero en lo que son las inversiones financieras, esa parte es más pequeña y ahí estamos muy especializados. Entonces, podemos aportar todo el conocimiento y las economías de escala necesarias para poder competir en buenas condiciones. Sí, gracias. Sí. Ya rápidamente, Gerardo, que además yo creo que la clave para poder competir tiene que ver con la propia naturaleza del producto. Además de que este es un entorno especialmente útil para ello. Como decía Ricardo, a diferencia de lo que pasa con el resto de intermediarios que compiten con la captación de ahorro, el sector asegurador ofrece productos que lo que permiten es un ahorro de medio y de largo plazo. Y en un entorno de tasas de interés altas, a diferencia de los intermediarios bancarios tradicionales que lo que hacen es ofrecer a sus clientes la tasa de interés de corto plazo, el sector asegurador puede ofrecer productos de mucho más largo plazo en el que haga un matching o un calce entre la tasa que ofrece y la tasa a la que puede invertir, que puede dar un rendimiento de largo plazo muy superior a que pueden ofrecer otros intermediarios bancarios. Yo creo que es una clave de competencia para el sector asegurador específicamente en este momento. Y por otra parte, como decía Ricardo también, la propia naturaleza del objetivo del ahorro es muy importante. Cuando se hace un ahorro en un intermediario bancario, pues si se actúa racionalmente desde el punto de vista económico, lo que se está teniendo en mente es un ahorro que genere rentabilidades, pero sobre todo que genere liquidez para objetivos de muy corto plazo. Pero si uno piensa en un objetivo de más largo plazo, los productos Unit Link no debe uno olvidar que tienen pegado al componente propiamente de ahorro un componente de riesgo, que es el elemento que garantiza el objetivo de largo plazo. Hemos puesto en otros casos, y Ricardo lo mencionó muy rápidamente ahora, el ejemplo de los seguros educacionales, que son productos que ofrecen por encima de la rentabilidad y de los beneficios de largo plazo del ahorro, la seguridad de que se va a obtener el objetivo que se busca con ese ahorro. Si uno quiere que el hijo vaya a la universidad cuando cumpla los 18 años y empieza a ahorrar en un intermediario bancario para ese propósito, si por cualquier razón a lo largo de ese periodo en el que uno va ahorrando hasta que el hijo tiene los 18 años, uno ya es incapaz de seguir poniendo dinero ahí por ejemplo, un problema de salud que lo incapacita en el trabajo, pues entonces el objetivo de que el hijo tenga el fondo suficiente para ir a la universidad no se habrá logrado. En cambio, los seguros educacionales combinan el ahorro de largo plazo, de medio plazo, con la protección. Y ese pequeño seguro que tienen los seguros tipo Unit Link, que finalmente no es muy distinto a este producto educacional, lo que hacen es garantizar precisamente eso, de que si se da la eventualidad de una invalidez o una incapacidad para el trabajo, el fondo estará ahí para cuando el hijo tenga los 18 años pueda ir a la universidad. Entonces, ese también es un elemento que la propia naturaleza del producto asegurador tiene, a diferencia de otros competidores en el segmento de la captación de ahorro, que hacen que se pueda competir con estos productos por parte del sector asegurador. Perdón, Gerardo.
No, muy bien, Manuel. Sí, no, comentar que preguntan si la presentación, hay algún link. En el link que utilizaron para conectarse a este webinar estará disponible. Y otra pregunta por acá. Preguntan que si en América Latina, ¿qué tanto están asegurados los activos de infraestructura a cargo de los estados como carreteras, puertos, líneas férreas, etcétera? ¿Y qué podría hacerse para elevar su cobertura? Gracias, Ricardo, por la pregunta. Bueno, sobre esta última parte es muy disímil en América Latina. Hay algunos países en los que los gobiernos sí tienen como política pues de protección de riesgo fundamental el tener asegurados sus bienes y la infraestructura que administran, que es, digamos, la postura más sensata porque limita al pago anual de una prima la eventualidad de que pueda haber algún daño mayor que afecte o que tenga que financiarse con los presupuestos públicos que tendrían que distraerse de otros objetivos. Entonces, digamos, esa es la política o la política más racional por parte de los gobiernos que ocurre en algunos países de América Latina. Pero también hay otros países de la región, como ustedes seguramente saben, en los que los gobiernos no tienen implementado este tipo de políticas y cuando ocurren eventos que dañan los bienes públicos o la infraestructura a cargo del gobierno, pues tienen que distraerse los presupuestos públicos para poder arreglarlos o en algunos casos pues toman periodos muy largos en los que esa infraestructura no se vuelve a utilizar. Y esto es especialmente importante, sobre todo para aquellos países latinoamericanos, no todos, pero hay una buena parte que sí lo están, que enfrentan riesgos de naturaleza climatológica, ¿no? Hay países que están muy expuestos, por ejemplo, a huracanes y en los que buena parte de la infraestructura pública se puede ver afectada año con año ante la presencia de estos eventos, o otros países que están expuestos a riesgos, por ejemplo, de terremotos, que también igualmente pueden afectar estas situaciones. Hay ejemplos muy claros de los beneficios que tiene este tipo de políticas para los gobiernos. Yo narro porque me tocó en primera persona enfrentar esta situación cuando fui supervisor de seguros, el caso del huracán Vilma, que llegó a Cancún en 2015 y que prácticamente destruyó buena parte de la infraestructura pública y buena parte de la infraestructura privada en esa región, sobre todo la infraestructura hotelera. Por fortuna, esa región de México es una región de las que tienen los mayores niveles de penetración de seguros, es decir, donde hay un mayor nivel de cobertura o de aseguramiento. Cuando ocurrió esta tragedia, buena parte de esta infraestructura que estaba asegurada se pudo reconstruir en un plazo relativamente breve y volvió a traer pues, turistas y actividad económica, ingreso y bienestar para las familias que vivían ahí. De no haber existido esta política, pues buena parte de esta infraestructura no se habría podido recuperar en un plazo breve y habrían pasado años para que se pudiera reactivar la actividad económica. Entonces, no hay que cansar de repetirse en los países en los que no es así, que tener una política pública de aseguramiento de los bienes del gobierno y de la infraestructura es la mejor solución desde el punto de vista social y la más eficiente desde el punto de vista económico. Muy bien. Demóstenes desde Panamá pregunta también, ¿el mercado latinoamericano ha crecido en el 2021, en el 2022? En su experiencia, ¿cómo proyectan o ven que va a terminar el año 2023? ¿Querrías comentar esto, Ricardo? Bueno, esperamos una ralentización económica, con lo cual una desaceleración. Ya venía desacelerándose la economía desde finales de 2022, con lo cual eso siempre puede pesar un poco en las primas de seguros. Es posible que los crecimientos que veamos no sean tan buenos como los hemos visto en 2022, pero por otro lado, los tipos de interés han alcanzado el tope ahora en este año, en 2023, con lo cual le queda mucho recorrido, yo creo, al negocio de vida. Yo, en principio, en 2023 soy optimista. No tan buenas cifras, pero no tienen por qué ser malas.
Gracias, Ricardo. Y también pregunta José desde Dominicana, que en el mismo orden, ¿qué apetito en cuanto a capacidad de seguros catastróficos paramétrico cree que se tienen destinados para el Caribe? No sé si Manuel o Ricardo pueden contestar esto. Bueno, aunque el informe no entra, digamos, en un análisis sobre temas de reaseguro, lo que podemos decir en términos generales es que después de la pandemia ha habido una cierta salida de capitales importantes que respaldaban el mercado reasegurador. Esto se ha venido corrigiendo un poco, pero el mercado se ha vuelto más duro en términos de los costos para las coberturas de reaseguro, especialmente las catastróficas. Siempre es un tema en la región del Caribe por la presencia de los huracanes. Un poco la perspectiva que tenemos es que será quizás un poco más difícil de lo que usualmente es ya el obtener este tipo de coberturas en la región, pero no hay ninguna evidencia, sin embargo, de que no vaya a haber quizás a un precio más alto, pero que no vaya a haber una capacidad para respaldar estos riesgos. Muy bien. También otra pregunta por acá de Pedro, que ¿cuál es la penetración en porcentaje en América Latina de los productores de seguros y de la banca de seguros? No tenemos un dato de esa naturaleza porque la información, digamos, pública sobre los mercados no nos permite hacer un cálculo de penetración desagregada como ese. Tenemos también otra pregunta de Jorge desde Costa Rica. De cara al cambio climático, ¿cuáles son los principales riesgos o retos a los que se le debe prestar atención en los próximos años para mitigar los efectos que estos puedan tener en los mercados de seguros? Bueno, esa es toda una pregunta. Sabemos, como comentaba yo hace un momento, que la región o buena parte de las regiones de América Latina están expuestos a riesgos que tienen que ver con el cambio climático, no solamente los vinculados a los huracanes, que pueden aumentar en su frecuencia y en su severidad en la región, sino también otros como los que se están viendo en algunos sitios de Sudamérica y Centroamérica con los fenómenos del Niño y la Niña y el aumento de lluvias o el hecho de que deje de llover cuando debiera estar lloviendo, y eso tiene impactos también sobre riesgos que están cubiertos por el sector asegurado. Entonces, es difícil saber cuál va a ser el impacto que esto puede tener sobre el sector asegurador, porque no hay tampoco una certeza respecto de cuáles pueden ser ni la velocidad ni los impactos que el propio cambio climático pueda traer sobre la economía y sobre la sociedad del mundo. Sabemos que pueden ser impactos muy importantes y lo que nos queda de nuestro lado pues es no solamente el seguir ofreciendo nuestro producto para cubrir ese tipo de riesgos, sino también un poco el ir creando esta conciencia entre nuestros clientes y entre la sociedad en general respecto a la importancia de tomar medidas preventivas como países, como sociedades y como nivel de riesgos para tratar de minimizar los impactos que estos fenómenos pueden tener sobre aspectos económicos y hacer de esa manera que el seguro, que es el instrumento más importante para la compensación de este tipo de pérdidas, siga estando presente en la economía para seguir apoyando a la sociedad. Ricardo, no sé si quieres hacer también algún comentario final. Creo que esa era la última pregunta, o Manuel, y si no, pues agradecer al público que nos han acompañado en este webinar en el lanzamiento de lo que es este informe sobre el mercado latinoamericano en el año 2022. Así que muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos, que tengan buen día, y en el link en el que accedieron, ahí tienen la información. Que tengan un buen día.